El despertador consciente. Tras el despertar. Queridos amigos y amigas, si te aferras a tu dolor, pierdes. Hoy voy a hablar de dolor, un tema al que le tenía muchas ganas porque en realidad lo encuentro muy relacionado con todo lo que es nuestra identidad, como llevo tantos capítulos hablando, la identidad del ser, nuestra esencia de seres humanos, el ego, el inconsciente, y además guarda mucha relación con el tiempo, que es un tema que toqué ampliamente en el capítulo anterior y que os recomiendo mucho que lo escuchéis, no porque lo haya publicado yo, sino porque creo que doy unas claves bastante importantes para entender todavía mejor este tema. Pero no me anticipo. Vamos a hablar del dolor y entiendo que esto es un tema que todos conocemos y que todos hemos sufrido en mayor o menor medida a lo largo de nuestras vidas. Quizás sea algo muy presente que tenemos en nuestro día a día, o quizás sea algo que recordamos del pasado, o quizás algo que esté por venir. No importa tanto cuándo venga, pero creo que todos estaremos de acuerdo en que es un elemento muy presente prácticamente en la vida de todo el mundo. Pero aunque todos más o menos tengamos nuestra idea de lo que es el dolor, me gustaría generar un mínimo de definición para así poder sentar unas bases comunes para poder desarrollar todo lo que hoy quiero explicar. El dolor se define como una experiencia sensorial y emocional, una experiencia que evidentemente es totalmente subjetiva, si no la más subjetiva de todas, porque cada cual tiene su percepción del dolor y no se puede generar algo que pudiéramos llamar una escala de dolor universal para que todos pudiéramos medir en base a ese tipo de escala o ese tipo de medición la cantidad de dolor que experimentamos. No es posible, y esto lo podemos ejemplificar de una manera muy sencilla. Yo conozco a dos personas que se fueron a hacer un tatuaje, que es una experiencia que sí te puede gustar mucho los tatuajes, pero a todas luces es dolorosa. No es insoportable, pero es dolorosa. Al menos es la percepción que yo tengo por la experiencia que tengo en base a eso. Pues tengo dos amigos que se fueron a hacer tatuajes y concretamente uno de ellos directamente es que se ha quedado con un tatuaje a medias. No pudo acabarlo, le dolía demasiado, aguantó un rato y no pudo más. Y se ha quedado con un tatuaje a medio hacer en el muslo. Mientras otra amiga, mientras le tatuaban esa misma parte del cuerpo, nos explicaba que se quedó dormida mientras le tatuaban. Que a todos los que estábamos allí cuando nos lo explicaba es que no nos lo creíamos, porque es en plan, no puede ser, y además en una zona que es bastante sensible de la piel. Y aún así ella nos lo explicaba con toda la naturalidad del mundo diciendo, pues a mí me parecía relajante y me dormí. Algo impensable, pero para que veáis que el dolor es una cuestión tan subjetiva que puede provocar cosas como esta. De hecho, ahora que he mencionado el tema de la sensibilidad, creo que es algo muy importante porque el dolor también depende de ese grado de sensibilidad, que puede ser tanto física como emocional. Pero lo que hay que tener claro es que también puede variar por un montón de motivos, como puede ser el estado anímico, o el estado físico en el que te encuentres, o incluso el género al que pertenezcas, porque aunque no está bien generalizar, creo que es bastante lógico y evidente entender que las mujeres, por una cuestión meramente física, fisiológica, genética, llámale como quieras, están preparadas y aguantan mucho mejor el dolor que la mayoría de hombres, por no decir todos. Y es lógico, quiero decir, tienen que pasar por un proceso como es el parto, que yo creo que los hombres la mayoría es que nos desmayaríamos en las primeras contracciones. Sin embargo, las mujeres lo aguantan y encima luego siguen para adelante y todo fantástico. Que ya sé que puede ser una experiencia muy traumática, pero también es muy bonita, dicen, no lo sé. Lo único que sé es que nosotros, los hombres, nos costaría mucho soportar eso. Lo que decía, puede depender de un montón de factores, y hasta ahora solo he estado hablando principalmente de dolor físico, pero también hay un dolor que también tenemos ahí y que no es poco importante, como es el dolor emocional o el dolor psicológico, que ya os digo que se le da mucha menos importancia normalmente, aunque más recientemente quizás ha aumentado un poquito la conciencia sobre nuestra salud mental. Es importante estar un poquito más sanos mentalmente y trabajar esos traumas que casi todos tenemos e intentar llevar más o menos una vida sana también a nivel psicológico y emocional. De hecho, hay estudios psicológicos que se ha demostrado que el dolor, tanto físico como emocional, provocan la misma reacción y el mismo impacto en el cerebro. Es decir, no hace diferenciación el propio cerebro a nivel neuronal o a nivel de hormonas respondiendo a un dolor físico o a un dolor psicológico. Que esto es interesante para intentar entender mejor cómo funciona el dolor. Que es cuando yo ahora os podría preguntar, ¿qué preferís? ¿Dolor físico o dolor psicológico, dolor emocional? Que aquí supongo que cada cual respondería lo que considerase mejor en base a su experiencia de vida, porque el dolor también tiene ese factor muy de experiencia vital. Pero vamos, que según cómo, yo creo que el dolor emocional o el dolor psicológico actualmente es casi peor que el dolor físico, porque no sabemos manejarlo, o lo manejamos peor, no nos han enseñado cómo ponerle remedio. Tú te haces una herida, un corte, un golpe, y físicamente más o menos tienes recursos para poderlo arreglar, cuando el impacto es emocional o psicológico no siempre lo tenemos tan fácil.
Y dicho esto, creo que es importante mencionar que es mejor el psicológico que el físico, siempre y cuando el físico no sea un dolor de estos crónicos terribles, insoportables, que hay mucha gente que vive toda su vida con dolor, y esto ha de ser simplemente insoportable, con lo cual creo que es muy importante que a este asunto se le dé prioridad máxima. Esa gente que vive con dolor crónico no se merece vivir así, y habría que poner todos los medios al alcance para que esto deje de pasar, porque nos puede ocurrir a cualquiera, y creo que es importante entender que a nadie le gusta vivir una vida con dolor. Dicho todo esto, creo que es importante mencionar que el dolor es un mecanismo vital de supervivencia. De hecho, en gran parte el ser humano llega hasta donde está hoy en día gracias al dolor, de la mano siempre de su gran aliado, que es el miedo. La diferencia está en que uno funciona en clave pasada y otra en clave futura. El dolor nos enseña a no repetir acciones que puedan ser dañinas para el cuerpo, o incluso que puedan poner en riesgo nuestra propia vida. Y es una cosa que en el fondo queda en el pasado. El dolor lo experimentas en este momento, en el presente, pero queda como un recuerdo en el pasado, que te lleva a no querer repetir esas acciones. Sin embargo, el miedo te enseña a evitar cosas que potencialmente te pueden provocar dolor. Por lo tanto, la mente está más en el futuro con el miedo. Miedo a que en el futuro no vuelva a experimentar ese dolor que sufrí. Con el añadido de que el miedo además puede tener un componente que sea incluso ficticio, no basado en la experiencia real. Por ejemplo, yo puedo tener un encontronazo un día caminando por el bosque con un lobo que me quiera atacar y por lo que sea pues consigo sobrevivir y acabo cogiendo miedo a ir por ese camino o miedo a los lobos porque han puesto en riesgo mi supervivencia. Y esta misma historia se la explico a otra persona y esa persona puede coger miedo a ir por ese camino o incluso a los lobos a pesar de que esa persona nunca ha pasado por esas circunstancias ni por esa situación. Y así es un poco cómo funciona el miedo, que de hecho si analizamos un poquito la situación que tenemos actualmente con la pandemia y toda esta situación, guarda cierta relación con lo que acabo de explicar. Lo que es importante tener en cuenta es que los dos son grandes maestros, el dolor y el miedo. Los dos enseñan muchísimo y esa es su función. Enseñar, ser maestros, dar lecciones, nada más. El dolor también genera un cierto elemento de conexión entre las personas, porque dos personas que pasan por lo mismo se comprenden con más facilidad. Aquí entraría en juego lo que llamamos empatía, que es un concepto muy interesante al que ya le dediqué un capítulo entero en la primera etapa del podcast y que si queréis buscar y escuchar también os lo recomiendo mucho. Incluso si no recuerdo mal decía algo así como que solo la empatía podría salvar al ser humano, y es algo que defenderé siempre, pero al mismo tiempo hay que ser conscientes de que esconde un cierto punto de engaño. Es el típico caso en el que alguien que ha pasado por lo mismo que tú se acerca a ti y te dice «Ay, sí, sé lo que se siente». Y no es cierto, porque para que tú sintieras lo mismo que siento yo, tendrían que estar cumpliéndose exactamente los mismos condicionantes y pueden ser millones. Quiero decir, puedes saber que esto es una experiencia dolorosa, o al menos que para ti lo fue, y en base a eso haces una equivalencia, que en general es buena. Si a mí me dolió, a ti también te duele, y eso no es incorrecto, pero sí puede ser engañoso. Lo que hay que tener claro es que el dolor que más duele siempre es el tuyo, tanto que te puedes acabar identificando con él. Hasta ahora solo he estado dando algo parecido a definiciones y repasando un poco los aspectos interesantes o más comúnmente conocidos de lo que es el dolor, que son muy importantes a tener en cuenta para lo que viene, que es lo importante. Y es que hay que tener cuidado, porque el dolor puede convertirse en seña de identidad para una persona. Todo esto, como os decía, lo expliqué por encima en el capítulo anterior, en el que explicaba cómo la mente puede viajar al pasado y al futuro y revivir o reimaginar una experiencia determinado número de veces. Y es que el dolor y el miedo pueden ser un combo muy peligroso, porque digamos que tú has sentido un dolor intenso, que no voy a diferenciar entre físico o emocional, los voy a poner al mismo nivel, ¿de acuerdo? Imagínate pues esto, que tú has sentido un dolor muy intenso, y automáticamente coges miedo a que se pueda repetir. Por lo tanto, tu vida acaba girando en torno a ese concepto, a ese miedo, a ese dolor. Incluso te sirve para justificarte, como el típico caso de una persona que incluso puede reconocer que es violenta, pero porque fueron violentos con él. Y lo peor de todo es que tampoco se lo puede reprochar. Lo que hay que tener claro es que no saber gestionar el dolor propio es el primer paso para acabar provocándoselo a otros y seguir la cadena. Muchos pederastas acaban confesando que de niños fueron abusados, muchos maltratadores acaban confesando que de niños fueron maltratados. Y hay que tener cuidado con esto porque a veces no es únicamente una cadena, sino que es una espiral de violencia o de maltrato que puede llevar a consecuencias muy desagradables, todavía más de lo que ya fueron en la primera etapa. Así que hay que tener cuidado con identificarnos con esto, porque del mismo modo que nos identificamos con el nombre, con nuestra nacionalidad o con una profesión, también llegamos a identificarnos con nuestras heridas.
que he hablado de heridas emocionales como maltratos o abusos, pero con las físicas funciona igual. Pues la persona que tiene una pierna amputada, o la persona que ha tenido un cáncer del que se ha recuperado, o una persona con SIDA, una persona con dolor crónico. Yo soy consciente que hablar de todos estos temas sin sufrirlos en mi propia piel es muy fácil, pero hay que tener en cuenta también que incluso hayas sufrido lo que hayas sufrido, todo el mundo ha sufrido algo, en una escala que puede ser totalmente relativa, en eso estoy de acuerdo, pero no significa que no sea sufrimiento igual. Por ejemplo, poned el caso de la muerte de un abuelo. En principio esto es algo por lo que más o menos todo el mundo acaba pasando, más pronto que tarde, pero siempre depende de los casos. Y en la misma situación, la muerte de un abuelo no provoca el mismo efecto en una persona que nunca ha sufrido ninguna baja familiar, y para esa persona la muerte de un abuelo es un drama inconcebible e insuperable. En cambio, para una persona que quizás ha perdido un hermano, o una madre, o un hijo, el tema de perder a un abuelo, aunque puede doler, en el fondo, pues bueno, tampoco es para tanto. Porque como decía, la escala es relativa, pero insisto, vuelvo a hablar sin saber, porque para una persona la relatividad puede ser tan grande como que un abuelo puede ser más importante para esa persona que su propio hijo, que es básicamente lo que estaba diciendo antes. El dolor que más duele siempre es el tuyo, siempre. Y es importante no entrar en el círculo vicioso de recrearte en tu propio dolor, porque de hecho sí, evidentemente el dolor es un tema que es jugoso, algo que normalmente solemos llevar en secreto, es algo que no solemos compartir con todo el mundo, pero cuando lo compartes siempre genera interés, o incluso morbo, que esto es una cosa también muy humana, el típico caso de cuando hay un accidente en la carretera, que pasan los coches y de repente todo va más lento a pesar de que la carretera no ha sido cortada, y es porque la gente se para a intentar ver algo, incluso de una tragedia potencialmente sangrienta y dolorosa. Pero bueno, es que el ser humano es un poco así. Y eso simplemente porque el dolor es algo que nos llama la atención porque es común a todos los seres humanos. Es como esa frase tan mítica del monólogo del protagonista del Mercader de Venecia, de Shakespeare, que decía, es que si nos pinchan, ¿acaso no sangramos? Porque lo que venía a decir es que todo el mundo sangra, todo el mundo tiene ese dolor cuando se lo provocan. Y a fin de cuentas el dolor es una cosa que también puede servir para unir a las personas, como se produce a veces entre personas que sufren una misma enfermedad, y de ahí pueden surgir incluso grupos de apoyo para que todos ellos puedan sobrellevar y compartir un poquito lo que es su experiencia y llevarla mejor. O incluso cuando hay una asociación de personas con cierta discapacidad, o incluso a un nivel mucho más banal, pero quizás más terrenal y más comprensible para todos, el ejemplo típico de los calvos, que repito, puede sonar como algo totalmente banal o incluso superficial, pero a fin de cuentas en nuestra sociedad en la que la belleza y los cánones y los estándares son tan importantes, pues los calvos no siempre lo llevan bien. Y es una cosa como que les une. Y esto está muy bien, porque el dolor es algo que de alguna manera nos puede hacer sentir identificados, pero esto es algo que hay que romper. Es cierto que cada ser humano no deja de ser el resultado de las experiencias de su propia vida, pero somos algo más, por no decir bastante más, que las heridas o cicatrices que nos ha dejado esa misma vida. Quiero decir, no eres un enfermo de cáncer, eres un ser que desarrolló un cáncer en su cuerpo, igual que no eres un paralítico, eres un ser que usa una silla de ruedas para moverse por circunstancias concretas, igual que no eres un alcohólico, eres un ser que recurre al alcohol para intentar olvidar su dolor. Y sé que con esta última frase he cambiado drásticamente el enfoque del capítulo, pero en realidad guarda mucha relación. Lo que todos deberíamos hacer con el dolor sería identificarlo y gestionarlo adecuadamente, tratarlo, compartirlo, entenderlo y siempre en la medida de lo posible llegar a sanarlo. Pero lo que nos enseña nuestra sociedad o incluso nuestra cultura es que lo que hay que hacer con el dolor es intentar taparlo, enterrarlo lo más profundo posible, y para hacer eso normalmente tenemos la tendencia de recurrir a ciertos tipos de vicios, ya sea pues el alcohol, o el fumar, o las drogas, o el sexo, o cualquier tipo de vicio que en general nos genere una distracción y nos haga olvidar o no pensar en ese dolor, porque resulta mucho más fácil olvidarlo o enterrarlo de esta manera que esforzarnos por ponerle un remedio real. De hecho es que hay hasta un montón de canciones y obras literarias en las que se dice abiertamente bebo para olvidar, o me drogo para no ser consciente de esto, o recurro a esta otra historia simplemente para no pensar. Creo que de algún modo todo el mundo está herido de alguna manera, bien pueda ser por traumas familiares, por complejos físicos, por abusos varios que hayas sufrido, inseguridades, carencias físicas, enfermedades de todo tipo, discapacidades. Es que incluso aquellos que parecen estar más sanos y equilibrados a veces son los que peor están o los que peor lo pasan o lo han pasado. Y esto es algo que nos debería unir y llevarnos a formar un frente común contra el dolor, y utilizar ese dolor como fuente de unión, nunca como fuente de vergüenza. Pero para eso es imprescindible dar el primer paso, que es dejar de aferrarnos a nuestro dolor, porque el dolor en sí es como una trampa.
Es como un cepo de osos que una vez lo pisas, si quieres huir corriendo de él, solo te haces más daño. Y te puedes quedar ahí atrapado de por vida, mientras ves cómo pasan los años y tú sigues estando ahí, en tu trampa, en tu cepo para osos, hasta que te das cuenta de que si en lugar de huir estudias detenidamente el cepo y lo miras sin temor, quizá puedas entender cómo funciona y puedas abrirlo y dejarlo allí. Sí que es cierto que saldrás herido, eso está claro, pero te acabarás recuperando y podrás seguir tu camino. Y también te dejará una cicatriz, está claro, y cada vez que la mires te recordará que debes prestar atención a donde pisas. Ese es el verdadero sentido y función del dolor, enseñarnos. Es un maestro increíble, implacable y estricto, eso está claro, pero sobre todo y por encima de todo, un gran maestro. Eso sí, como os decía respecto al cepo, una vez lo has abierto y te puedes escapar, no te lo lleves contigo. Que ya sé que puede haber estado contigo muchos años y quizá le has cogido cariño, pero ¿para qué lo quieres ahora? ¿Toda la vida cargando con el cepo para qué? ¿Para recordar lo que te hizo? ¿O quizás para enseñárselo a la gente como un trofeo o una medalla del dolor que sufriste y seguir recreándote en él? ¿O tal vez te lo llevas para ponerlo en mitad de tu camino otra vez y volver a pisarlo conscientemente una y otra vez cuando no sepas qué hacer? Porque por increíble que esto suene, hay gente que lo hace así, algunos de manera consciente y otros de manera inconsciente, pero muchas veces si no eres capaz de superar y sanar ese dolor y te aferras a él, normalmente tendemos a repetirlo. ¿Sabéis eso típico de que el ser humano es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra? Pues sí, 2 veces, y 3, y 4, y 50. Pero pensadlo de la siguiente manera y veréis lo evidente que es. ¿Todavía guardáis los libros de matemáticas del colegio con los que os enseñaron a sumar y restar o las tablas de multiplicar? ¿Verdad que no? ¿Que ya no guardáis esos libros? ¿Y se os ha olvidado cómo se suma, cómo se resta o las tablas? Pues con esto es lo mismo, el dolor es importante y en cierta manera le da sentido a la vida o te enseña a manejarte por ella, pero no por ello tienes que estar cargando con él todos los días de tu vida hasta que se acabe. Eso no tiene ningún sentido. Y sé que en este caso vuelvo a mencionar el tema de los que tienen dolor crónico. Sé que esto es algo que no tendría que pasar y se tendrían que poner todos los medios para que esto no ocurriera. Pero también os digo que la gente que tiene dolor crónico son pocos casos comparados con aquellos que sufren de manera voluntaria. Y cuando digo de manera voluntaria no me refiero a queriendo, sino no evitándolo, que parece lo mismo pero no lo es. En la tradición budista se explica que el mismo Buda una vez dijo una frase que yo cuando la escuché me marcó profundamente y os la dejo para que le deis un par de vueltas. La frase dice: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Porque sí, es cierto, el dolor muchas veces no se puede evitar, pero sufrir por ese dolor sí que es una decisión personal, y te lo puedes tomar de muchas maneras, lo puedes enfocar de muchas formas diferentes, para que el sufrimiento de ese dolor sea menos o sea más, o sea el mínimo o sea el máximo. Esto ya depende de cada uno. Y como no tiene ningún sentido sufrir en exceso, sobre todo por causas que no lo merecen o que ya son parte del pasado, por más que la mente se empeñe en llevarnos a esos momentos, debemos desapegarnos del dolor. Entiendo que puede costar, porque ese dolor puede que nos haya acompañado toda la vida, pero es que eso no lo convierte en un buen compañero de viaje, más bien al contrario. Mi recomendación en este caso es que os arméis de valor y miréis a ese dolor a la cara. Y os llevaréis una sorpresa dándoos cuenta de que esa cara es precisamente la vuestra, y que lo perdonéis, y que os perdonéis a vosotros mismos. Y sé que aquí pueden surgir resistencias. ¿De qué me voy a perdonar yo si el que me hizo daño fue otro? Y lo entiendo perfectamente, aquí sí que no puedo evitar empatizar porque conozco esa sensación y me he repetido 1000 veces esa pregunta durante muchos años, pero es que se debe perdonar, es el único camino para la paz interior. Con esto no digo que los culpables o los agresores no merezcan un castigo si han hecho el daño conscientemente, eso esté claro, pero por encima de eso está nuestro bienestar y nuestro equilibrio. Así que vuelvo a decir que mi recomendación es coger ese dolor y reconvertirlo en una lección, en un aprendizaje, entenderlo bien, perdonar lo perdonable y darle las gracias, porque ahora somos lo que somos y hemos aprendido lo que hemos aprendido gracias a él. No estoy hablando de huir del dolor y enterrarlo con rabia en lo más profundo de nuestro ser para no volver a verlo, sino hacer todo este proceso que os digo de entender, perdonar y agradecer para delicadamente soltar ese dolor y ver cómo se aleja, como el que suelta un globo de helio y lo ve alejarse hacia el cielo hasta que lo pierde de vista. Eso sí, nunca con tristeza, sino con una sonrisa en la cara. Ojalá nunca os quedéis atrapados en el dolor, y si lo estáis de alguna manera, que os podáis liberar, incluso buscad ayuda, hay muchas maneras de conseguir dar ese paso, y os aseguro que si lo dais, estaréis mucho más cerca de la verdadera libertad del ser y de vuestra alma. Os animo mucho a que lo hagáis, porque os aseguro que será un antes y un después en vuestra vida, y todo el planteamiento que podáis hacer posterior a eso será algo radicalmente diferente, y en este caso os puedo garantizar que mucho mejor, sin ningún tipo de duda.
Como siempre os digo, queridos amigos y amigas, nos vemos en el camino tras el despertar.